Vamos a hablar entonces de Demeter y de su hija Perséfone. También podemos decir Demeter, es lo mismo. O mejor dicho, no es lo mismo, pero ante la ignorancia cualquier cosa aparece como igual. Y como el que está hablando es un ignorante, pues dice Demeter o Demeter según se le ocurra en cada momento, sin obtener en las desoladas huertas de su conocimiento argumentos que favorezcan una u otra elocución. Demeter es la diosa maternal de la tierra cultivada, como sabe cualquiera. Es esencialmente la diosa del trigo. Las sacerdotisas de Demeter, las encargadas de celebrarla, de hacerle ceremonias, de rendirle pleitesía, se dedican, entre otras cosas, a la iniciación de las novias y los novios en el lecho. En la antigua Grecia, cuando se casaban dos jóvenes, llamaban a las sacerdotisas de Demeter para que los iniciaran en las cuestiones atinentes al lecho. Entonces concurrían las sacerdotisas y le decían al novio, metele que son pasteles, y a la novia, levantate que ya pasaron. A pesar de esta actividad de las sacerdotisas, la diosa no tiene esposo propio. Dicen que cuando todavía era joven y alegre, aunque los dioses siempre son jóvenes y alegres, tuvo a una niña, Perséfone, y también a un varoncito, el robusto Iaco. Los tuvo con Zeus, que era su hermano, pero los dioses pasaban por encima de prohibiciones tales como la del incesto. También tuvo a Pluto, que pasó luego por ser el perro de Mickey. Hizo carrera. Lo tuvo con el titán Iacio. Tener un hijo con un titán es una empresa ardua. En realidad, lo arduo no es tener el hijo, sino el lance que suele dar ocasión a estas pariciones. Parece que Perséfone se había enamorado del titán Iacio en un casorio, en la famosa boda de Cadmo y Armonía. Según dicen los cronistas, inflamados ambos por el néctar que corría como agua en el banquete, los amantes salieron a escondidas de la mansión. Estaban todos en la milonga, empezaron a chupar néctar, se encurdelaron e inflamados por el deseo, salieron, como tantos en los casamientos, salieron al campo. Se acostaron, según dice, en un campo arado por 3 veces. No aclaran si se acostaron por 3 veces en un campo arado. No estaba arado. O si al campo lo habían arado repetidamente, lo cual cuesta creer, ¿no? ¿A qué arar 3 veces un campo? Cuando volvieron del campo, Zeus, que se había quedado en el casorio, sospechó lo que habían hecho, más que nada por el barro que tenían en algunos distritos del cuerpo. Hay una ranchera famosa que dice: no me ames en el barro. Pues bien, enfurecido entonces, porque Iacio se había atrevido a tocar a Demeter, lo mató con un rayo. Eso es lo que les pasa a los que se atreven a acostarse con una diosa en un campo arado por 3 veces. Los mitógrafos dicen que Demeter era una diosa buena. Sin embargo, Erisictón, que era un hijo de Triopias, fue uno de los pocos hombres a quienes la diosa Demeter trató mal. Parece que Erisictón andaba al frente de 20 compañeros e invadió un bosque, uno de estos bosques sagrados que están dedicados a las diosas. Este era un bosque dedicado a Demeter, y comenzó a derribar los árboles sagrados para obtener madera y construir una nueva sala de banquetes. Bueno, esto es una actitud sacrílega, ciertamente, al menos para Demeter lo era. Entonces asumió la forma de Nícipe, que es sacerdotisa del bosque, y ordenó, primero suavemente, a Erisictión que se detuviera. Él la amenazó con el hacha que llevaba, no para amenazarla, sino para cortar los árboles, pero bueno.
y ella, ya sin paciencia, lo condenó a sufrir hambre perpetuo por mucho que comiera. Repito, condenó a Erisictión, también llamado Erisictón, a tener siempre hambre, un hambre perpetuo. El tipo comía y tenía más hambre aún. Apenas fue condenado, lo primero que hizo Erisictión fue ir a buscar un poco Marroco, imagínense, pero cuanto más comía, tanto más hambriento y delgado se ponía. Luego de un tiempo, cuando sus padres no pudieron alimentarlo más, por falta de dinero, se convirtió en mendigo. Andaba mangueando comida por allí y finalmente se dedicó a comer inmundicias todo el tiempo. Disculpen ustedes si les da asco, pero a mí también. Hay un caso contrario acá, ¿no? Que es el caso de Pandario, aquel que había robado un perro de oro que tenía Zeus, y la diosa Deméter se lo agradeció este robo como si fuera una venganza en la persona de Zeus por la muerte del titán Yacio, y le concedió a Pandario el don de no sufrir nunca dolor de panza. Y si se quiere, es un don pequeño. Sí, de verdad. Mire, si a mí se me presentara un dios y me dijera, te doy un don, es muy difícil que eligiera como tal el no sufrir nunca dolor de panza, porque el dolor de panza, si bien se mira, aparece de cuando en vez y no es tan tremendo de aguantar, ni tiene consecuencias ulteriores. Así que yo elegiría otra cosa. Además de buena, parece que Deméter era feliz, pero dicen que perdió la alegría cuando su hija Perséfone fue raptada. Y ahora contaremos esta historia, por la cual hemos pasado algunas veces aquí. Y la contaremos porque hoy tendremos un radioteatro, y en ese radioteatro se hablará de un rapto. De manera que, para comenzar esta noche de raptos en el sentido de secuestro, no en el sentido de impulsos así espontáneos. Esta es la historia del rapto de Perséfone. Hades, el dios del infierno, ¿no? Sí. Se enamoró de Perséfone, la hija de Deméter, como se ha dicho. Y le fue a pedir a Zeus permiso para casarse con ella. Che, dice, ¿me puedo casar? No. Zeus en principio temía ofender a Hades, que era su hermano por otra parte, hermano mayor además, con una negativa. Pero también sabía que Deméter no se lo perdonaría jamás. ¿Por qué? Y porque casarse con Hades era todo un asunto. El tipo vivía en el infierno. De manera que tener una hija, hacer que se case con un tipo que vive en el infierno, presentaba numerosos inconvenientes. Por ejemplo, el de ir a visitarla. Ya se sabe que el infierno primero es un lugar desagradable y después tiene algunas normas que hacen que el que va allí de visita por ahí después no pueda salir. Por ejemplo, hay un dato: el que va al infierno y se alimenta con la comida del infierno ya no puede salir del infierno. Entonces vos tenés que ir a visitar a tu hija y estar a pico seco durante toda la visita. Pues bien, en consecuencia, Zeus contestó diplomáticamente al pedido de Hades que no daría ni negaría su consentimiento. Hades, desesperado, decidió entonces raptar redondamente a la joven mientras ésta recogía flores en una pradera. Aquí también se presenta la duda, la redacción es dudosa. Es que por varias razones lo es. Dice, Hades desesperado decidió raptar a la joven mientras ésta recogía flores en una pradera. Tomó la decisión mientras Perséfone recogía flores en una pradera, o pensó en raptarla mientras la joven recogía flores. No parece muy lógica esta segunda situación. Sí, ¿para qué la voy a raptar mientras ésta recoge flores en una pradera, no es... la voy a raptar, dice uno. Las circunstancias, no sé. Salvo que la joven tuviera por costumbre recoger flores en una pradera en horarios fijos. Otra posibilidad es Hades, desesperado, decidió raptar a la joven. Ah, no, porque dice mientras ésta, está bien. Si hubiera dicho mientras recogía flores en una pradera,
hubiéramos podido sospechar que el que recogía flores en una pradera era Hades. De todos modos, esto no nos importa ni a mí ni a ustedes. El caso que el tipo dice, la voy a raptar. Algunas tradiciones sitúan el lugar del rapto en Arcadia, al pie del monte Sileno, donde había una gruta que era una de las entradas al infierno. Una de las entradas al infierno. Nosotros hemos investigado durante muchos años las entradas al infierno. En Buenos Aires hay dos, que son el fondo de un ropero y el escote de una dama. Pues bien, el caso es que una tarde, mientras Perséfone tomaba un narciso, la tierra se abrió, curioso modo de raptar, apareció Hades y se llevó a la muchacha a los infiernos. Deméter, desesperada, buscó a su hija sin descanso durante 9 días y 9 noches, sin comer ni beber, sin bañarse ni ataviarse, como si esto pudiera ayudarla en la búsqueda. Sí. La mugre la ayuda. Claro, no se sabe muy bien por qué el andar fachuda genera hallazgos más precisos. Pues bien, parece que recorrió todo el mundo en 9 días y 9 noches, lo cual es andar ligero. De todos modos, recorrió el mundo conocido entonces, que era más pequeño que este. La llamaba inútilmente Perséfone, Perséfone. Y mientras caminaba sin detenerse llevaba una antorcha en cada mano, lo cual dificultaba algunos movimientos de búsqueda, como por ejemplo el apartar follajes. La única información que pudo obtener se la dio la vieja Hécate, quien a primera hora de la mañana había oído a Perséfone gritar, pero al correr en su ayuda no había encontrado ni rastro de Perséfone. El 10º día, tras un desagradable encuentro con Posidón ahí en los rebaños de Onco, Deméter llegó disfrazada a Eleusis, donde el rey Celeo y su esposa Metanira la recibieron hospitalariamente, la invitaron a quedarse allí como nodriza de Demofonte, que era un chico recién nacido que tenía un príncipe, ¿no? Dicen que la hija de Celeo, Jambe, trató de consolar a Deméter con versos lascivos. Idea extraña del consuelo tenía también la hija del rey Celeo. Creía que las personas se consolaban oyendo el verso que comienza: las mujeres de hoy en día no saben hacer un guiso. En un momento, Abante, el hijo mayor de Celeo, le gritó a Deméter: ¿qué ávidamente bebes? Porque la diosa parece que se estaba mandando a bodega el contenido de un jarro de agua de cebada, una especie de cerveza, sazonada con menta, un asco. Deméter, que no lograba estar de muy buen humor, le lanzó una mirada y lo convirtió en un lagarto. Menos mal que era una diosa buena, ¿no? Sí, sí. Sin embargo, un poco arrepentida por semejante actitud, Deméter decidió prestar un servicio a Celeo, haciendo a Demofonte inmortal. Sí, lagarto, pero inmortal. El pero no sé si es adecuado. Lagarto e inmortal. Encima. Habrá pensado la madre. Pero sucedió algo terrible. Mientras la diosa sostenía al pobre Demofonte, ya un lagarto, hecho y derecho, una maniobra mágica, ¿no? Y ritual, que tenía sus dificultades. Pero bueno, mientras estaba entregada a estas dificultosas maniobras, entró Metanira por casualidad en la sala, antes de que se terminara el procedimiento, y rompió el hechizo, por lo cual Demofonte murió. Es decir, no solo lo convirtieron en lagarto, sino que además murió. Es uno de los inmortales que menos hizo prevalecer este derecho. Bueno, un tiempo más tarde apareció Triptolemo, que era otro hijo de Celeo, que tenía cada hijo que Dios mío, que cuidaba el ganado de la familia, y le dio a Deméter la noticia que necesitaba. Unos días antes, sus hermanos Eumolpo y Eubuleo estaban en el campo cuando la tierra se abrió de pronto y se tragó los chanchos de Eubuleo. Qué curioso, que se abra la tierra y te trague los chanchos. Y luego apareció un carro tirado por caballos negros y se hundió en la grieta. El rostro del conductor del carro era invisible
pero con el brazo derecho abrazaba fuertemente a una muchacha que gritaba. Aquel testimonio hizo que Deméter llamara a Hécate. Juntas fueron a ver a Helio, que como saben ustedes lo ve todo. Y lo obligaron a admitir que Hades había sido el raptor, sin duda con la ayuda de Zeus. Deméter estaba tan enojada que en vez de volver al Olimpo, siguió recorriendo la tierra, impidiendo que los árboles dieran frutos y que crecieran las hierbas, hasta que la raza de los hombres estuvo en peligro de extinción. Deméter tenía justamente un distrito que gobernaba y que era el de la fecundidad vegetal. Bueno, quiere decir que, enojada como estaba, impidió que nada floreciera. Y la tierra era árida, triste, no daba frutos, y los hombres estaban en peligro de morir de hambre. Zeus, que estaba muerto de vergüenza y no quería visitar a Deméter, le envió un mensaje y le dijo, bueno, mira, ¿por qué no volvés? Le mandó unos regalitos conciliatorios, pero Deméter no quiso saber nada. Dijo, la tierra seguirá estéril hasta que Perséfone no sea de vuelta. Zeus solo podía hacer una cosa. Envió a Hermes, el correveidile del Olimpo, con un mensaje para el propio Hades. Le dijo, che, si no devolvés a Perséfone, estamos perdidos. Seamos persos. Luego envió otro a Deméter. Podés tener de nuevo a tu hija con la única condición de que todavía no haya probado la comida de los muertos, como se ha dicho. Como Perséfone se había negado a comer ni siquiera un pedazo de pan desde su rapto, Hades se vio obligado a devolverla. Pero en eso apareció un jardinero, Ascálofo, jardinero del infierno. Mirá vos, ¿dónde va a ser jardinero? ¿No? Digo yo mientras advierto que me he manchado este dedo, y temo que no sea el dedo lo único que me manché, pero bueno. Disculpen ustedes este comentario. No, está bien. Tiene que ver. Tiene que ver con la historia. Pues. Ya van a ver qué tiene. Sí, cómo no. Ya inventaré algo. Sí. Por ahí fue Hades. Algo se le va a ocurrir. No, en el infierno también, el que se manchaba un dedo... Sí. Sí. Algo... Tampoco podía salir. Algo le pasaba. Algo le pasaba. No sabemos. Algo en el dedo, ¿no? Sí. Algo tenía que hacer con el dedo. Sí. Sí. Incluso durante la eternidad. Sí. Verás que... Bien, Ascálofo, el jardinero del Hades, había visto a Perséfone comer 7 semillas de granada. Y estaba dispuesto a atestiguar que la muchacha había probado el alimento de los muertos. Hades, junto a la muchacha y el jardinero, subió un carro, abandonaron el Tártaro. En el Eleusis, Deméter se reencontró con Perséfone, la abrazó emocionada, pero enseguida vino la noticia de la granada y Deméter se sintió muy desconsolada y dijo, no volveré al Olimpo ni anularé mi maldición sobre la tierra. Entonces Zeus le pidió a Rea, la madre de Hades, la madre de Deméter y la madre de él mismo, porque eran todos hermanos, que interviniera. Bueno, al poco tiempo se llegó a un acuerdo. Les digo cómo fue el acuerdo. Perséfone pasaría 3 meses del año en compañía de Hades como reina del Tártaro, y 9 meses, los 9 meses restantes, con Deméter. Y Hécate, la vieja Hécate, se ofreció a asegurar que se cumpliera ese acuerdo y a vigilar constantemente a la muchacha. Desde entonces Perséfone escapa cada primavera de la mansión subterránea, sube al cielo con los primeros tallos que aparecen en los surcos, para volver de nuevo al reino de las sombras a la hora de la siembra. Durante el tiempo que permanece separada de Deméter, el suelo queda estéril. Es la estación triste del invierno. Deméter aceptó finalmente volver al Olimpo. Antes de salir de Eleusis, instruyó al rey Celeo y a sus hijos en su culto, en sus misterios, pero bueno. No se olvidó de un tipo que le había quedado entre ceja y ceja, el jardinero Ascálafo. El buchón. El ortigo que por 7 semillas miserables de granada, te juro. Bueno, Deméter castigó al jardinero Ortiva
arrojándolo a un agujero. Arrojándolo a un agujero es extraordinario. Lo tiró a un agujero. Sí. Eso estaría mejor. Ese dato, ese solo y simple dato del historiador o del poeta, lo tiró a un agujero. Que quede la naturaleza del agujero en la imaginación del lector o de aquel que oye el cuento. Pero no, parece que lo tiró a un agujero y cubrió el agujero con una roca enorme. El agujero donde lo había tirado, ¿no? De allí lo sacó más tarde Heracles, que siempre sacaba a las personas de los agujeros. Sí. Cuando no era el mismo que los ponía, ¿no? Andaba revisando los Andaba agujeros. poniendo y sacando personas de los agujeros, como tantos. Acá no hay nadie, decía. Claro. Y finalmente, para rematar la venganza, Deméter transformó a Ascálofo en un búho de orejas cortas. Yo creo que los infidentes están en el último piso del infierno, en el ínfimo sótano del infierno, tal vez apenas superados en su carácter despreciable por los ingratos. Y así nos dijo Troilo alguna vez, Troilo Aníbal. Dijo, un ingrato es peor que un infidente. ¿A quién dedicar esta graciosa situación por la cual pasó Deméter y Perséfone? Graciosa digo porque terminó bien, terminó muy bien realmente. Vivir 3 meses al año con un hombre me parece que es un buen negocio. Sí. Es cierto que el tipo vivía en el infierno, pero hay que decir que el infierno griego no era este infierno creado después, lleno no era el infierno del Dante, ¿no? Uh-huh. Lleno de fuegos y de mares de inmundicia. Tampoco era un lugar bello, pero el rey tenía seguramente algún apartamentito. Y estar 3 meses de cada 12 con la persona amada es sabio. Es sabio. Bien. Y si no es la persona amada, es más sabio aún. Esto nos permite, pues, disfrutar de las plantas durante casi todo el año, al menos en Grecia. En otras regiones el mito es distinto. Parece que pasa 9 meses en el infierno y 3 en la superficie. ¿A quién más podríamos dedicar esto? Bueno, a todos los que nos conocen, a las personas que han acudido esta noche al Centro Cultural General San Martín, y al pobre Demofonte, que por un mero comentario se vio convertido en lagarto, y después cuando querían hacerlo inmortal, aunque lagarto, bueno, justo se rompió el hechizo, un hombre de mala suerte. Sí, no era la suya, me parece. No, mala suerte, pobre Demofonte siempre tuvo. ¿Y con qué vamos a ilustrar la historia de este rapto, de este secuestro que realizó Hades en la persona de Perséfone? En la persona de Perséfone hubiera sido condenado, digo esta frase, por Alphonse Daudet. No encontramos demasiados tangos acerca del rapto de Perséfone. Tangos sobre raptos no hay tampoco. Tangos sobre las estaciones del año hay, pero no los teníamos los discos. Pero encontramos una canción criolla. Encontramos una canción criolla que está muy bien. Y es que es lo siguiente, mire, durante los 3 meses que Perséfone permanecía en el orco, pues los hombres estaban deseando su regreso. Ahí venía la primavera. Durante la primavera, pues los hombres estaban deseando que florecieran las plantas y los frutos. Y después empezaban a soñar con la cosecha. Y soñando con la cosecha es una bella canción criolla que canta doña Suma Paz. Y no está mal ilustrar esta historia, que finalmente es una historia de amor, es una historia llena de alegorías y de metáforas,
una historia bien sostenida, no es un mito inventado sino más, por alguien que conoce mucho, con la voz de alguien que conoce mucho del funcionamiento del arte. Así que cante usted, por favor, señora Sumapaz, esta canción dedicada a Perséfone, a Deméter, a los jardineros que no se dejan tentar y no son infidentes, y aquellos que huyen de la traición y de la alcahuetería. Adelante, doña Suma, con este sueño, con esta canción criolla que es un sueño, el sueño con la cosecha. Adelante.